Muy buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perina y estamos aquí nuevamente junto a Omar López Mato para hacer Tenemos Historia, el programa, el espacio de radio, de cable, de la verdad que es tantas cosas del mundo digital. Del éter. No, sí. Pero el mundo digital no es éter. Bueno, está bien, bueno, pero esto es éter. De los TICs, en fin, donde usted lo quiera escuchar. Puede ser que encuentre algo vinculado a Tenemos Historia, pero la intención es hablar de nuestro pasado, hablar con investigadores, con periodistas, con distintas profesiones que de una u otra manera se interesan por algún aspecto de nuestro pasado y nos ayudan a comprender cómo llegamos a ser lo que hoy somos y tal vez intuir hacia dónde vamos. Y si no sirve para nada eso, nos divertimos un rato, la pasamos bien, aprendemos cosas que también es útil y gratificante en la vida. Les recuerdo que nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com, todo seguido, programa tenemoshistoria@gmail.com, que estamos en Twitter, @Emilio Perina, que nos pueden encontrar y van a encontrar este programa grabado, por eso decía lo de las redes de redes, en YouTube y en Vimeo.com también, sobre todo YouTube, los últimos programas, y en Vimeo los más antiguos. Y finalmente también en Facebook, Facebook/Tenemos Historia, o se dirigen a Facebook de Olmo Ediciones y allí los va a remitir a toda esa historia. Y por último, lo más importante de todo, si no encuentran nada de esto y además quieren leer de otras cosas de historia, historiahoy.com.ar, un portal, un sitio dedicado a ubicar y publicar cosas de historia. Dicho esto, vamos a ir directamente a conversar con nuestra invitada de hoy, que está de visita por Buenos Aires y no quisimos dejar la oportunidad de grabar este programa, y ya estuvo, y podrán encontrar en las redes el programa anterior, hará unos 2 años. 2 años. 2 años, mira. Luciana Sabina, autora de Héroes y Villanos, La batalla final por la historia argentina, editó Sudamericana, y está acá haciendo ¿qué? ¿Qué estás haciendo en Buenos Aires? Contanos un poco, así Omar se entera. Sí, me estuvieron en Aguas. Bueno, estamos trabajando con el diario Los Andes de Mendoza. Uh-huh. Un especial sobre Sarmiento, porque bueno, se cumplen 130 años de su muerte y además 150 de su presidencia. De su presidencia, claro. Ah, claro. Así que bueno, eso yo sabía. Sí, yo escribo ahí. Sí. Escribo sobre la religión, Sarmiento y la religión. Claro, en los fascículos. En los fascículos. Sí, porque también se acompaña de fascículos, es como un gran emprendimiento y bueno... Qué interesante que un diario mendocino se interesó por esta cuestión de Sarmiento, y por ahí, no sé si en San Juan, ahora tengo que ir a San Juan dentro de poco, ha habido una repercusión tan grande, ¿no? Y porque el que se encargó en este caso es Gastón Bustelos y también Alejandra Vargas, y Gastón es sanjuanino, así que tenía muchas ganas de hacer algo así. Y además, en función de eso, también estás grabando unos videos. Claro, va acompañado, es todo como un gran movimiento que está haciendo el diario para, bueno, darle su lugar a Sarmiento, digamos, en sí. Sarmiento presidente. Sarmiento presidente. Uh-huh. Sí. A mí me convocaron para la presidencia de Sarmiento. Uh-huh. Claro, son 10 fascículos que, bueno... Adriana Micale. Que bueno, escribe tamén Quesada, son muchísimos historiadores. Yo también, no sé, me dieron lugar ahí también, así que estoy muy agradecida y va a lo largo de toda su vida, digamos, y haciendo hincapié en la presidencia. Y ahora surgió un tema que a mí me gustaría preguntarles a los dos, tanto a Omar como a Luciana Sabina. ¿Ustedes sienten que Sarmiento retrocedió en estos años en la consideración de los argentinos? Porque yo creo que en algún punto, o tal vez yo sea tan admirador como conté para tu documental hoy, del Sarmiento escritor y del Sarmiento periodista, y sobre todo un periodista militante, como dirían los chicos de la Cámpora, porque para Sarmiento el periodismo era claramente militante. Claro, todos los políticos de la época una cosa de militancia, los diarios estaban mucho más politizados que hoy, pero en una fuente de opinión, esa opinión está expresada con creatividad, con energía, con talento. Talento. Con talento. Con energía que a veces es desbordante, ¿no?
Era un personaje y, por supuesto, creaba pasiones y amores. Y, lógicamente, va a haber épocas en donde, va a haber mayor coincidencia política y épocas que va a haber un alejamiento de la figura política que da para todo, porque Sarmiento también tenía sus oscilaciones, ¿no? Como todas personas, es decir, claro. no son santos. Yo siempre digo, yo no conozco ningún santo. Y nosotros queremos tener una historia, como vos bien ponés en el título, de héroes y villanos. Y los héroes tienen que ser impolutos y los villanos tienen que ser malísimos. Y claro. Y Sarmiento es una persona como todos nosotros, con luces y con sombras. Totalmente, y hablando justamente del tema de periodista, Sarmiento, para mí incluso es más, él es un periodista que después terminó siendo también docente, porque me parece que se dio cuenta que era lo que necesitaba en ese momento el país, y todo lo que fue presidente, pero me parece que él es periodista. Yo creo que yo también hay una palabra que usan que es publicista. Claro, bueno. Vos sos un publicista, por ejemplo. Sí, porque la diferencia es una palabra que ha perdido vigencia, pero me parece que se adecua más a la figura de Sarmiento, hablar de que era un publicista también. Ahí Daniel Villarroel nos está pidiendo que hagamos una primera pausa, que presentemos los auspicios del programa. Claro, yo me seguí de largo esta vez, no siguiendo la costumbre, y nos vamos a conversar sobre Sarmiento, básicamente, y sobre lo que está investigando una mujer que en Twitter se declara perdidamente enamorada de Sarmiento, Luciana Sabina. No fue la única. Autora, lo va a tener que compartir con muchas mujeres. Héroes y villanos, la batalla final por la historia argentina, lo pueden encontrar editado por Sudamericana. Enseguida seguimos conversando con Luciana, a quien tenemos historia. Seguimos en Tenemos Historia. Hoy nos acompaña Luciana Sabina, autora de Héroes y Villanos, la batalla final por la historia argentina y sudamericana, que vendió muy bien, ¿no? Sí, la verdad que le fue bastante bien y estoy muy agradecida porque, es un primer libro y... Yo me acuerdo que te pregunté y me dijiste que estabas trabajando el segundo. ¿Qué pasó? Estoy trabajando el segundo con Azareto, otro libro. ¿Con Roberto? Con Roberto. Uy, pero qué bueno. Así que estoy muy contenta. En realidad es un libro de él y me pidió participar. Así que estoy... primero, no creo merecerlo, así que bueno. Extraordinario analista político Roberto Azareto, lo cual para un libro de historia es algo muy útil, muy valioso. Pero nos habíamos propuesto, dado que estás trabajando en este proyecto del diario Los Andes, y la verdad que a mí se me había pasado los 150 años de la presidencia, en algún momento lo hablamos el año pasado y después se me fue pasando. Sí me acuerdo claramente, ahora que decís lo de los 130 años de la muerte, porque para el centenario de la muerte, en 1988, fue que con Félix Luna hicimos ese programa, que yo tengo un VHS de eso, mira, y yo doné los VHS que tengo de Todo es Historia, era aquello, en Canal 13, que es donde presentamos la foto famosa de Sarmiento muerto en la hamaca Paraguay. Es una silla. Una mecedora. El fotógrafo era San Martín, me parece. Sí, porque en realidad Sarmiento murió en la cama. Esa foto es producida como se usaba tanto en la época, con muertos importantes y famosos, que era producirle, ¿no? Un entorno. Ahí el episodio que siempre destaco, que al menos a mí me impacta, es justamente lo saco a relación de la relación con la religión, ¿no? Porque está el testimonio de un sacerdote paraguayo que dice que lo llamaron y él había pedido que no viniera ningún sacerdote le pedía a la familia, al favor, usa una expresión algo así como para que a último momento no cayese en una debilidad. Y lo curioso es que aparece el sacerdote, pero ya le dicen, lo hace esperar un momento afuera y le dicen que está muerto. Ahora, ¿quién lo llamó al sacerdote? Esa es la gran duda. ¿Lo llamó Sarmiento, cayó en una debilidad final, o lo cayó la familia por si Sarmiento caía en esa debilidad final? Ese es un tema muy, a menos a mí siempre me impactó mucho.
más allá de la muerte y todo lo que rodea esos días que está ahí, que la vuelve a ver a Vélez Arfield, ¿Querés que te dé mi respuesta? Pero yo quiero escuchar la de Luciana. Yo dudo que una personalidad como Sarmiento tenga esa debilidad final. Bueno, con Sarmiento, las parcas, sí, no, pero con las parcas en la puerta. Pero le había pasado cerca más de una vez. Sí, bueno, pero recordemos que él había escrito un catecismo. Sí. Y después tiene una actitud un enfrentamiento con la Iglesia, bueno, es decir, con la Iglesia como institución. Puede ser que haya tenido sus convicciones religiosas, pero justamente ahí rescato varios testimonios bastante fuertes, y la enemistad que tenía con Monseñor Asneiros, que le decía Asneiros, ¿no? Pero era estaba todo en el contexto de el poder terrenal de la Iglesia y el gobierno secular. Pero bueno, ya te digo, como un tipo apasionado, a veces vos no sabés qué es fruto de sus efluvios o qué es realmente su convicción. Pero en último momento los últimos años, primero tenía una aproximación al protestantismo. Es decir, había vuelto de Estados Unidos fascinado por el protestantismo, que es por supuesto una concepción más moderna, para decirlo de una forma, y se había tenido unos amargos conflictos con la Iglesia. Está bien, nosotros hablamos de la escuela sarmientina, en realidad, como siempre digo, fue Roca. Más que Roca, Wilde, el que hace la ley. Pero bueno, de todas maneras, consustanciado con Sarmiento. Y lo que pasa es que Sarmiento en ese momento ya estaba viejo, estaba cascarrabias, se peleaba con todo el mundo. Entonces el único que podía esgrimir la pelea por la ley de educación laica, gratuita, era Wilde, que aparte tenía la particularidad de ser el médico de la mayor parte de los diputados. A Goyena, que es su mayor enemigo, le había traído todos los hijos al mundo, Wilde. Estaba en otra posición para discutir. Y Luciana, volviendo a tu visión, historiadora joven, lo puedo decir, porque bueno, el libro figura, nació en 1983. Sí. Nací el día que estaba quemando el cajón. Mira. El 28 de octubre, no me sale el nombre. Herminio Iglesias. El cajón de Herminio, el famoso episodio. Justamente. Uno ya hacía periodismo. Sí, tú se acuerdas de Herminio, estaba Saúl Baldini, estaba el pobre Herminio, ahí arriba. Igual es un episodio que quedó en el imaginario, pero no tuvo demasiada consecuencia electoral. La elección ya estaba redefinida. ¿A vos qué es lo que te seduce más de Sarmiento en el siglo XXI? Es decir, desde tu visión. Los historiadores siempre buscamos lo que no encontramos en el presente, de alguna manera en el pasado. Y creo que no existen personas como Sarmiento hoy, y que deben haber existido muy pocas en el mundo. Y su visión, ¿no es cierto?, hacia el futuro. También con respecto a lo que estábamos hablando recién, Sarmiento era muy consciente de que todo lo que él estaba haciendo lo íbamos a estar estudiando hoy. Yo pienso que, porque eso lo deja ver, o sea, él dice, recién me van a reconocer 20 años después de que muera. Y todo eso, yo siento que él, además de ir construyendo, iba construyendo de manera consciente de que iban a estar los ojos puestos en su vida. Quizás no tanto a veces con las cartas que escribe y todo eso, uno lo puede pensar que no, pero en los actos, sí. Y me parece que, por ejemplo, esto de que no dejara entrar al cura, o que también puede estar por ahí, de que, bueno, sabía que era un mensaje que iba a pasar a la eternidad. Creo que lo que más me impresiona eso, más allá de su inteligencia y de su talento, y otra de las cuestiones es, cuando uno lo lee, la forma positiva. Es un hombre muy positivo, que eso también ¿Te acordás algún ejemplo mucho de ese pensamiento positivo? Perdón, positivo, positivista. No, positivo. Tenía cosas positivas y también tenía cosas positivistas. Sí, por supuesto. De alguna forma, ¿no? Sobre todo en las cartas familiares, cuando le escriben, que se había quedado viuda tal sobrina, o las hermanas, o la misma hija. Entonces le dice, tenés que seguir adelante. Y él, como que trata de
minimizar Los eso. chicos de hoy dirían un buena onda. Exacto, y me parece, o sea, cada vez que lo voy encontrando, bueno, las cartas familiares son muy hermosas, porque aparte también vemos ese lado humano que generalmente no se toca o que se quiso dejar de lado para mostrar un Sarmiento más acorde al que querían mostrar, como lo que estábamos hablando antes. Sí hubo un tiempo en el que yo creo que a Sarmiento era una mala palabra, básicamente, y hay toda una generación construida viendo documentales donde a Sarmiento lo matan del sentido icónico. Y ahora recién se está rescatando su figura. Esa política antisarmientina, si se quiere, o ese ataque a la figura de Sarmiento, es sobre todo 1973 en adelante, ¿no? Porque recordemos, el primer peronismo no ataca a Sarmiento, al contrario, toma todo lo de la enseñanza clásica y su escuela aparece en todos los libros icónicos de el famoso Mamá me mima, Evita me ama, ¿no? Era la frase, que el título del libro. Hay un trabajo maravilloso de Emilio Corbier de hace unos 20 años sobre esta cuestión de los textos escolares peronistas. Esos textos escolares son bien sarmentinos, y recordemos también que cuando se nacionalizan los ferrocarriles, el general Perón le puso Domingo Faustino Sarmiento al ferrocarril Sarmiento, ¿no? No le puso. Todo ese ataque aparece después, yo no sé si por influencia de Jorge Abelardo Ramos, cierta izquierda del montonerismo, aparece también lo mucho. veo un poco por el lado, perdón, pero es decir, creo que lo hemos hablado en un programa previo, que es el tema de la religión, es decir, de la evolución del colegio religioso, cómo Argentina abandonó la educación laica, la abandonó, es decir, concedió gran parte de la educación laica porque la Iglesia vino y estableció una cantidad de colegios religiosos o con fundamentos religiosos, se hizo cargo de una erogación importante y por plata cambiamos los principios. Cosa que, por ejemplo, hay que irse a Uruguay, en Uruguay no hay colegios religiosos, hay muy pocos colegios religiosos. No, ese aspecto sin duda está presente, pero la mayoría de los ataques a Sarmiento provienen y la idea del Sarmiento extranjerizante, el Sarmiento, claro, sí, todo eso es 1973 de un de ese nacionalismo, de un nacionalismo, no el de los años, de un nacionalismo rosista también, porque bueno, lo ponen como el antípoda de Rosas. Bueno, ahí está el otro tema. Perón tampoco era rosista. No, es el otro mito generado en los años 70. Tenemos que hacer una pausa, y después de esta pausa musical estamos conversando con la historiadora jovencísima mendocina Luciana Sabina, autora de Héroes y Villanos, que sigue dando batalla final por defender la historia argentina. Seguimos en Tenemos Historia, nos acompaña hoy la joven y grata presencia de Luciana Sabina, Héroes y Villanos. Es su libro, su primer libro, un libro que vendió muy bien, editó Sudamericana, y que lleva por subtítulo La batalla final por la historia argentina, donde a través de distintos capítulos, con unos títulos maravillosos, los capítulos, está muy bien titulado este libro, Luciana se propone reivindicar personajes generalmente vapuleados en los últimos 20 o 40 años. Luciana, ahora que estás con este trabajo para el Diario Los Andes y haciendo este documental y colaborando en esta recordación de los 130 años de la muerte de Sarmiento y 150 de su presidencia, sí, dije bien, sí, está bien, voy bien, sí. Y volvés a repasar textos, lugares, Museo de Sarmiento, Archivo General de la Nación. ¿Qué encontraste nuevo que te haya impactado de lo que estuviste viendo y que no esté en este libro? Bueno, su casa, o sea, la casa en la que vive los últimos años, de la que es actualmente la Casa San Juan, que no la conocía. Y la verdad que, bueno, me pareció muy interesante la arquitectura, y además tiene un mirador, que eso no lo sabía. Tiene un mirador donde él subía para observar desde ahí la Casa Rosada, que en ese momento la podía ver. Así que,
y es un lugar sumamente hermoso. Está en Sarmiento, en la calle Sarmiento, al 1000 y pico, ¿no? Sí, 1100. sí, antes del Club de Progreso. Sí. Sí, por eso, 1100 o 1200. Sí, eso no desconocía ese Pasa dato. que yo entré ahí en los años 80 y no volví nunca más. Debo haber entrado para hacer ese programa con Félix Luna en el 88 y ahora que lo pienso no debo haber vuelto en 30 años. Casa donada por suscripción pública. Porque él como presidente había terminado la presidencia y no tenía dónde vivir. Entonces se hace una suscripción pública, igual que fue Mitre en su momento, y como cambiaron los tiempos, no había cuadernos. Y bueno, ahí tiene esa casa. Y en ese momento era bastante frecuente porque, claro, no podías ver, pero podías ver a la distancia, digo, porque varias casas tenían la visión de la arquitectura de Buenos Aires, hay varias casas que tienen ese mirador, porque permite ver bastante qué es lo que está pasando alrededor. Y me parecería muy importante, y cada vez que hablamos de Sarmiento en este programa lo destacamos, y sobre todo cuando estamos recordando los 150 años de la asunción de su presidencia, que Sarmiento es el segundo presidente de origen más humilde de la historia argentina, porque obviamente el primero es Victorino de la Plaza, que se llama Victorino de la Plaza porque era un chico de la plaza, pero Sarmiento viene de una familia de clase baja, que la madre hacía un esfuerzo tremendo por mantener ese hogar. El padre un poquito borrachín, dirías. No, desaparecía, volvía. Con el volvedor, diría Lilita sí. Carrió, que es lo que dice Lilita Carrió de su padre. Mi padre era volvedor, suele decir Lilita Carrió. El de Sarmiento parece que también era volvedor. Ese sí. Igual se enojó su familia por el libro y cómo lo deja en Recuerdos de Provincia. Su padre tuvo problemas con su familia porque no les gustaba como se había dicho la verdad, seguramente, y bueno, pero... Él había andado, en algún momento lo acompañó al padre. Su padre le salva la vida incluso en la batalla del Pilar. Y lo rescata ahí, si no iba a tener el mismo, iba a terminar como la Prida. Como la Prida, claro. Así que... mira, ese la batalla contra el fraile al lado lo ayuda a escaparse. El padre. Y ahí... Eso, pero en el y es cuando él imaginario... se pasa a Mendoza al exilio por primera vez, si la memoria y escribe aquella frase que es de un pensador francés y todos le atribuyen a Sarmiento, ¿no? Claro, las ideas además no se matan. lo escribe en francés, ¿no? Sí, a donde tuve pales y Pero no sé por qué siempre la traducción argentina dice bárbaros. Las ideas no se matan, pero en realidad el bárbaros no está. No. Eso, él escribe donde tuve pales y Claro, el bárbaro lo debe haber agregado Era de un Volner. unitario. Volner. El bárbaro Hay una discusión. Paul Grusac decía que también podía pertenecer a otro autor, pero si no, lo más consagrado es Volner. Era un escritor también perdido hoy, pero en ese momento hay muchos textos de Volner que influenciaron en la conducción nacional, en la inteligencia nacional. Yo no sé si en la educación argentina hoy se leen los libros de Sarmiento, lo desconozco porque bueno, estoy lejos de tener... En Facundo se sigue leyendo. Pero la verdad es que los libros de Sarmiento, para cualquiera que los agarre ahora, yo desafío, y son fantásticos, se leen... La literatura y la lectura fluye y las descripciones que él hace son interesantes y sus reflexiones son realmente asombrosas, ¿no? Sí, bueno, un poco también de eso es lo que siempre escuchamos o hemos visto sobre Borges, que él creía que si nosotros hubiésemos elegido el Facundo en lugar del Martín Fierro, y que le atribuye ese error a Lugones, ¿no es cierto?, de haber postulado al Martín Fierro como el libro nacional. Y creo que un poco también nos describe a nosotros. Bueno, hay que también recordar que Sarmiento lo quería matar a José Hernández. Le había puesto precio a su cabeza a José Hernández. Claro. Y los escritos de José Hernández contra Mitre y contra Sarmiento son feroces. Feroces. Sí. La posición que tenía José Hernández. Bueno, las revoluciones en Entre Ríos, de López Jordán, el secretario de López Jordán, el que redacta las actas, es José Hernández. Sí, claro. Curiosamente, ambos masones. Eso para la gente que tiene teorías un poco cooperadoras, es decir,
y masones importantes, los dos, tanto José Hernández como Sarmiento, ¿no? Y también en ese sentido, por ejemplo, José Hernández tiene unos textos hablando de Inglaterra, que Inglaterra seguramente no se iba a volver las Malvinas, o sea, una admiración, que eso nunca se lo podría tratar perfectamente de extranjerizante a José Hernández por esos textos, pero bueno, es como que se van tomando recortes de... Bueno, esa forma de ver la historia es la que posiblemente hace tanto daño, y es ese revisionismo sin documentos, sin lógica, el que nos hace daño, ¿no? Claro. Ahora, volviendo a este trabajo que surge de un diario mendocino, ¿no? Acá, bueno, La Nación bien pudo también tomar esta iniciativa de recordar los 150 años de la presidencia de Sarmiento, porque entre Mitre y Sarmiento la relación siempre fue buena, ¿no? Bueno, en principio sí, después acordate que Mitre le hace una revolución a Sarmiento de Avellaneda en el 74. Eso es lo que Hasta quería. ese momento tenían una buena relación. La relación había sido tan buena que tenía el cuidado de los hijos cruzados, ¿no? Y Mitre tiene esa tremenda... es una carta, ¿no?, que le escribe él a Sarmiento cuando le dice que él le devuelve el hijo hecho un hombre y el otro se lo devuelve muerto. Ese cruce ahora se me hizo como una laguna, ¿no? Sí, lo que pasa es que ellos estaban juntos todo el tiempo, Dominguito, incluso en las cartas cuando estaba Sarmiento como gobernador de San Juan, y Mitre le habla de que estaba en su casa Dominguito y que estaba mal porque estaba peleado con su padre, porque justo había encontrado Benita las cartas de Aurelia y Dominguito tomó partido por su madre, pero después se va Dominguito a San Juan y se va Bartolito con él, entonces estaban los dos y era una unión muy grande. Yo creo que Sarmiento, una de las grandes penas, o sea, que debe haberse llevado, es no haberse podido reconciliar con Mitre. Porque lo intenta acercarse de alguna forma. Y la reconciliación no era uno de sus rasgos fáciles en Sarmiento. Pero no sé si tan... O sea, yo creo que él se hacía cargo de que siempre como que iniciaba un poco las disputas, pero, por ejemplo, con Alberdi él fue el que lo busca para reconciliarse. Bueno, lo que pasa es que con Alberdi fue una lucha literaria, las cartas, acá hubo una revolución de por medio, ¿no? Y es verdad que coexistieron 14 años más, porque, bueno, en el 88, entonces esto es el 74, y esos 14 años es suficiente tiempo para una reconciliación de lo que sí, bueno, pero ese es un tema un día que sería bueno hablarlo en la historia argentina. Yo conozco muchos casos hasta personales en donde el esfuerzo de reconciliación nadie lo quiso llevar adelante. Pero él intentaba, incluso cuando va a inaugurar la estatua que está enfrente de que está en la Plaza de Mayo, la estatua de Belgrano, lo llama para que también dé un discurso Mitre con él, siendo él presidente. Ya estaban distanciados. Después, bueno, lo envía a Brasil para tratar el tema de la guerra, pero él se enojaba porque Mitre no le respondía las cartas directamente a él, sino que las enviaba como a otros, o como más formal. Yo creo que él siempre, me hace impresión, trató de alguna forma de acercarse, y cuando él estaba en Paraguay hace como un boceto de distintos personajes importantes en la Argentina, y lo incluye a Mitre. Y después, bueno, cuando muere, la corona más grande se la había enviado Mitre, y el diario La Nación, lo que escribe Bartolito es directamente lo pone como un prócer a Sarmiento. Lo establece en ese momento La Nación así. Vamos a hacer una nueva pausa musical en Tenemos Historia y seguimos conversando con Luciana Sabina, autora de Héroes y Villanos, la batalla final por la historia argentina, que está trabajando en unos documentales y un homenaje a Sarmiento sobre Domingo Faustino Sarmiento. Seguimos en Tenemos Historia, estamos hoy conversando con la autora de Héroes y Villanos, la batalla final por la historia argentina que editó Sudamericana,
la joven historiadora Luciana Sabina, pero hoy el tema, no, aunque hay un capítulo sobre Sarmiento, sí, Sí, el no, más de titán uno de la hay. pluma. Claro, qué buen título, el titán de la pluma, gran título, insisto que esos capítulos están muy bien titulados. Rescatando un poco los tres, la figura de Sarmiento, se cumplen este año 130 años de su muerte y 150 de que asumió la presidencia. Una presidencia que desde que asumió hasta que terminó, esa sí que fue a los altos, ¿no? Sí. Crisis tras crisis, conflicto tras conflicto, la guerra del final, la fiebre amarilla. Primero cólera, después la fiebre amarilla. Ajá. Es difícil. Termina con la revolución del 74, es decir, todo complicado. Y Las guerras jordanistas. un vicepresidente con el que se pelea. Claro, automáticamente apenas asume y que dijo, bueno, lo voy a dejar que toque la campanita del Senado. También no De tenía... ahí viene la famosa frase que se repite cada vez que hay conflicto con algún vicepresidente, y el presidente dice, bueno, lo vamos a dejar tocando la campanita del Senado. Ya más de uno quisiera tocar la campanita del Senado que maneja mucho poder, pero bueno, eso es para otro programa. ¿Cuál de los aspectos de la... Porque curiosamente, y por eso yo mencioné antes a Roca, se atribuyen muchas cosas a la presidencia de Sarmiento que son de la presidencia de Roca. Por ejemplo, la ley 1420, ¿no? Claro. Aunque esté inspirada en Sarmiento, aunque esté hecha por Wilde, es la presidencia de Roca. ¿Cuál de los aspectos de la presidencia de Sarmiento te parece el más destacable? Yo creo que lo más, bueno, la educación, uno siempre va en eso. Quizás él no llegó a hacer la ley, pero sí fundó 800 escuelas en esa época. Se la rebuscó porque también directamente no podía Nación fundarlas. Claro. Y él enviaba dinero a las provincias para destinada a la educación y las provincias las usaban en cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, dio un premio. Eso nunca pasó ni volverá a pasar. Eso, claro. Y daba premios educativos a las provincias, y las que invertían más en educación se los ganaban. Se lo ganó San Juan, se lo ganó primero Mendoza. Bueno, yo cuando hace poco que tuve que dar 2 charlas sobre Frondizi, siempre destaco, y en este programa cuando hablamos de Frondizi, que fue el primer presidente viajero en ejercicio de la presidencia. Sarmiento es tal vez el primer presidente viajero antes de llegar a la presidencia, ¿no? Claro. Porque Sarmiento fue un hombre que viajó mucho. Claro. Para la época es muchísimo, ¿no? Conoció Europa, conoció a los Estados Unidos, estuvo en Chile. Bueno, claro, lo que pasa es que él lo escribe. Porque, por ejemplo, Mansilla recorrió el mundo. Sí, pero no fue presidente. Pero no fue presidente, sí. Yo estoy hablando... tenía ganas. No, ganas no le debe haber faltado. No, pero fíjate... Hablemos Mansilla. Mansilla es el que lo empuja a Sarmiento para ser presidente. Es el que lo promueve la figura de Sarmiento, pero Sarmiento estaba afuera, en Estados Unidos. Lo que quiero destacar con esta cosa que se me acaba de ocurrir de Sarmiento viajero, que escribió mucho y tiene un libro, Viajes, precisamente, el hecho de que, a mi juicio, una persona que recorre el mundo tiene una mentalidad mucho más abierta, absorbe conocimientos y cosas que Sarmiento volcó muchísimas en la Argentina, porque así como buscó esta forma de generar premios para que se crearan escuelas, con esa misma concepción generó la CONAVIP y la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, ¿no? La idea de que la biblioteca, eso lo copia de Estados Unidos, fuera el centro civil de la sociedad. Sí, formar a los ciudadanos. Y la idea también de las mujeres, él veía en las mujeres ciudadanos que también iban a ser, las veía como ciudadanos. Y además que era una mujer, tenía que tener educación porque era la primera que se encargaba de educar a otra mujer o a un hombre. Claro. Y entonces ahí estaba. Y esas mujeres no podían ser mujeres que no supieran leer, que no supieran escribir. También, bueno, iba a tener la discusión con Mariquita Sánchez, que Mariquita se enoja mucho porque le hace una crítica a lo que, como estaba educando en la sociedad de beneficencia. Entonces ella le dice a Mariquita, se pelea con hombres y ahora quiere seguir peleándose con las mujeres, y le dice, tenga cuidado porque no sabe con lo que se está metiendo. Y bueno, él responde que el problema es que ella a través de esas formas estaba educando prostitutas caras.
sí, prostitutas, porque decía que les enseñaba a las mujeres que no tenían familia ni nada, huérfanas, digamos, les enseñaba a tocar el piano y a hablar francés, pero no había Mirá un vos, contenido. un Sarmiento casi con el pañuelo verde tenemos ahí, es cierto, interesante. Pero además la preocupación y la visión de Sarmiento hacia cómo generar, bueno, eso después va a aparecer en Argerópolis, mini latifundos y unidades económicas más chicas. Claro, una copia más americana. Más americana. Claro. Es decir, y él se queja y de alguna manera combate esa burguesía ganadera a la cual llama con olor a bosta, porque la ve muy reaccionaria, porque la ve muy poco propensa a la innovación, al progreso, al cambio, y lo que pretende generar es un país de propietarios, de pequeñas chacras que produjeran, ¿no? Sí. En ese sentido. Pero, un poco el proyecto de Jefferson dentro de los Estados Unidos, sí, del pequeño propietario, de la educación más nivelada para todo el mundo. Es un poco el proyecto de Estados Unidos. Está el conflicto entre Hamilton y Jefferson, sí. y bueno, es más el proyecto de Jefferson, que aparte que es lo que él ve en ese momento cuando viaja a Estados Unidos. Bueno, y esto me traje a colación todo esto porque me acordé que estuvimos viendo hoy las cartas entre Sarmiento y su gran amiga Marimán, Sí. La educadora norteamericana y la mujer que... Ella es una mujer que influyó mucho en la vida de Sarmiento, ¿no? Sí, y lo que uno al verlo a través de esa mujer también ve que muchísimas mujeres, y yo creo que su gran influencia fue su madre. Sí, claro, sin duda. Porque él, al describirla, como la describe, es una mujer que trabajó, que a pesar de todo, o sea, él habla de que tenía conservas para alimentarlos, o sea... La búsqueda de superar la adversidad de la madre y de no entregarse nunca es lo que aparece también en él y es lo que él admira. Y el respeto que él tiene después por las mujeres, creo que parte de ahí, de esa visión de que una mujer puede tener esa capacidad, porque llevó a... Casi se podría decir que Sarmiento no solo es un mujeriego, sino además un pollerudo, porque está influenciado por muchísimas mujeres. Sí, sí. Inclusive Aurelia Vélez. Sí. Muchas mujeres lo obligan a ampliar su espectro de ideas, o tal vez él en ese diálogo con esas mujeres lo ampliaba más de lo que los hombres de su época solían hacerlo, ¿no? Claro, decía que su vida era un entretejido que había sido construido por mujeres y que no podía entender que además lo hubiesen querido siendo tan feo, decía. Bueno, sobre eso, y antes de irnos al corte, siempre hay que destacar que no es tan feo, queda calvo prematuramente, pero era un hombre que medía más de un 80. Sarmiento no es el regordete que nos muestra en su mejor alumno, petizo y gordito y pelado. No, era un señor de una postura bastante importante, ¿no? Superaba el 1,80 m. Y no era tan gordo, era grandote. Como decir, él se divorcia y aparte pasa alimentos, que era una cosa... Lo obligan. Sí. Claro, sí, no quería y es fascinante lo del divorcio porque le devuelve las cartas a Benita y le dice no me escribas más, le manda un mensaje desde San Juan y no quería verla y bueno, había todo que pensaba que lo engañaba con Rawson, entonces también está todo este tema y Mitre iba y le preguntaba a Rawson, o sea, todo esto está en las cartas y es fascinante. Bien, hacemos la última pausa del programa de hoy de Tenemos Historia y como ustedes ven vamos recorriendo aspectos no siempre tratados en los libros o diferentes aspectos que lo vuelven a mi juicio mucho más humano a Sarmiento. Yo insisto, el Sarmiento escritor, el Sarmiento periodista es el que a mí más me fascina, pero seguimos conversando con Luciana Sabina sobre Sarmiento después de la pausa. Último bloque del programa de hoy de Tenemos Historia. Nos visita la mendocina Luciana Sabina. La pueden seguir en Twitter. Es tremenda, como polemiza con todo el mundo. Y la verdad que son muy divertidos sus tweets.
autora de Héroes y Villanos, La batalla final por la historia argentina, que editó Sudamericana y que se vendió muy bien. Y hoy estamos conversando sobre Sarmiento porque está en un proyecto con el diario Los Andes de recordar, más que otros diarios e instituciones del país, los 150 años de la asunción de la presidencia de Sarmiento y los 130 de su muerte. Y Sarmiento fue un hombre de ideas. Siempre me acuerdo una frase que que una vez, hace muchos años, la secretaria de Cultura y la querida y recordada Beatriz Gutiérrez Walker me la trajo y me dijo: buscame de dónde lo dijo. Y para encontrar una frase de Sarmiento es un tema tremendo, porque de paso, digámoslo, lo contábamos hoy, las obras completas de Sarmiento no son completas. No. Es más o menos el 40 o 50% de lo que escribió mucho más. Y hubo un intento desde la Universidad de San Juan hace unos años de recopilar todas esas obras, yendo a diarios de Chile, a todos los lugares donde él publicaba. A veces publicaba 7 artículos en un mismo día sobre temas diferentes. Y como presidente siguió escribiendo toda su vida. Y bueno, parte de eso, en algún momento, con la llegada del kirchnerismo, se desechó y todo el trabajo quedó como perdido. Yo creo que habría que volverlo a hacer, que Sarmiento, escritor y periodista, justifica esto. La frase era que los hombres de acción sin ideas es un vicio de nuestros políticos, y los hombres de ideas sin acción es un vicio de nuestros intelectuales. Una de las genialidades de Sarmiento para describir cómo hay que buscar el equilibrio entre la acción y las ideas. Y las ideas de Sarmiento en general han tenido matices de evolución. Decías en la pausa que en las ideas políticas Sarmiento termina interesándose por el socialismo utópico. Claro, él empieza a leer a estos autores y en los textos del Mercurio que escribe en esa época utiliza todos términos que tienen que ver con el socialismo. Uh-huh. Y ideas que también estaban en ese momento sobre el pueblo, sobre los trabajadores. Recordemos, el socialismo utópico es el previo a Marx, porque Marx viene a crear el socialismo científico. Trudon, Saint-Simon, claro. Y algunos que se me están escapando ahora, pero y eso también aparece en las polémicas con Alberdi, ¿no? Sí, en las cartas de Alberdi a Frías, porque le dice en un momento que no se vaya con Mitre y con Sarmiento porque eran unos rojos, y que él era un hombre conservador de la iglesia, entonces que le convenía estar de su lado. Pero bueno, Frías no... Uh-huh. Frías no le hace caso. No. Y finalmente, de los libros de Sarmiento, ¿a vos cuál es el que más te gusta? Bueno, a mí, creo que no es muy original, pero el Facundo, básicamente. Ajá. Igual, de todas maneras, los viajes es fantástico. Viajes es fantástico. Se pone a leer y vuela. No parece que nosotros hubiésemos tenido un presidente así que podía escribir como, no sé, me parece que es demasiado Sarmiento. O sea, cuando uno lee esos libros y que podía escribir así, uh-huh. Que más allá de que lo demás que hizo de ser presidente, y de todo lo que hizo así sin asesores, digamos, sin gabinete de ideas, sí. Escribía así por las propias, sin computadora, sin Wikipedia. Cuando uno ve Mitre, porque también no dejamos atrás Mitre es un narrador fantástico también. Construye la historia argentina con sus peligros y sus problemas, todo lo que uno quiera, pero pero como narrador y cómo fluye la prosa de Mitre. Sí. Lo que pasa es que, claro, parece que Sarmiento lo cargaba, tenía una pica también de que Sarmiento un poco lo menospreciaba como escritor. Algunos, sobre todo las obras de teatro de Mitre, eran muy dulcificadas, para decirlo de alguna forma. Bueno, Gálvez dice, yo todavía no lo he encontrado esto, pero Gálvez dice en su biografía de Sarmiento que cuando Mitre saca el libro de Belgrano, sí. Sarmiento dice, bueno, la historia de un sonso contada por otro sonso. Eso fue la frase que, según Gálvez, pero bueno, dijo, sí.
Típica dureza de Sarmiento Sí, también. me parece Que bastante por eso- probable. por eso- no, bien sarmientina la frase. Yo diría que casi no cabe lugar a la duda, ¿no? Sarmiento sabía ser muy hiriente y eso le traía a veces muchos problemas, ¿no? En su Sí. pasión y en ese tipo de cosas. Para cerrar podemos recordar, referido a esto, el filósofo español e intelectual don Miguel de Unamuno, que no tendría ninguna razón por la cual ser generoso con los argentinos, ni con Sarmiento en particular, sostenía que Sarmiento era el mejor escritor de la lengua española del siglo XIX, que es decir, que en todo el mundo español no hubiera nadie que usaba mejor el castellano que Sarmiento. Eso es un mérito, ¿no? Después en el siglo XX también lo tuvimos a Borges, que es otro mérito. ¿Qué será o cuál será el mejor escritor de la lengua española del siglo XXI? No lo sé, pero bien vale la pena, insisto, releer a Sarmiento, porque todavía sus libros tienen el potencial de los clásicos, ¿no? Donde uno encuentra que muchas de las cosas que dicen uno la puede aplicar a su vida cotidiana. Sí, y algo que, por ejemplo, en las cartas de él a su familia y sobre todo a su nieto, le remarca la importancia de la gente que nos rodea y del amor, de la familia. Porque dice, sin los que nosotros amamos y los que nos aman, la vida es un desierto. También está ahí esa palabra que lo marcó. La idea del desierto, ¿no? Y por último, hay también una frase que ahora no la recuerdo literal, pero que Sarmiento decía que para educar a un niño hacía falta todo un pueblo. Claro. Digamos que es la actitud del contexto, lo que te rodea, lo que va a formar tu educación, no solamente la familia o no solamente la escuela, ¿no? Luciana Sabina, nos quedamos sin tiempo, seguiríamos charlando contigo mucho más y esperamos un nuevo libro y otra oportunidad que estés en Buenos Aires para que nos visites en Tenemos Historia. Bueno, muchas gracias y bueno, un placer venir y para lo que necesiten. Será hasta la próxima. Omar, nos reencontramos la semana que viene en Tenemos Historia. Vamos a hacer lo posible estar acá. Pasen una buena semana, los vamos a estar esperando. Chao.